Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso del diácono Perfecto Ávila, por el eterno descanso del Padre Pedro Pablo Cano. Oramos por la salud de Gerardo Tavera López, del Padre Jaime Gravito, de Joan Cori y de Juan Alberto Muñoz. Le pedimos al Señor bendiciones para Diana Rivera, Daisy Rivera, Guillermo Rivera. Le entregamos al Señor a todos los enfermos. Hoy los unimos a la pasión que recordamos todos los viernes y le pedimos al Señor que ese gran acto de bendición que nos dio al darnos la vida también pueda ser en nuestros hermanos, que por esa misma sangre derramada los cure de todas sus enfermedades, en especial de este virus. Y le pedimos al Señor el fin de esta pandemia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro buen Dios esté con ustedes. Y con su espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante el Señor nuestra condición de pecadores. Vamos a colocarnos al pie de la cruz del Señor Jesús y pidámosle a Él que nos lave con esa sangre preciosa de nuestras inmundicias, de nuestras iniquidades, como dice el Salmo, que Él nos purifique de todas nuestras idolatrías y que coloque en nosotros ese espíritu nuevo que nos haga renacer y amar y disfrutar todo lo de Él. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al madero de la cruz para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu iglesia sea siempre un pueblo santo, reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que manifieste el misterio de tu santidad y de tu unidad al mundo y lo lleve a la perfección de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón,
y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privaría del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse de los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien que más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa.
Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos una de esas controversias que se le pusieron de frente a Jesús. Nosotros sabemos que a Jesús tuvo muchos detractores que buscaron cómo hacerlo caer, cómo colocarle trampas, cómo buscarle incluso que dijera algo que no era para tildarlo de blasfemo, que estaban detrás de él porque no lo querían. Y hoy les dice algo muy fundamental que vamos a meditar. Si ustedes comprendieran, dice el Señor, si ustedes comprendieran el sentido de las palabras. Y es algo que también nosotros podemos meditar para nuestra vida. Si nosotros comprendiéramos el sentido de lo que el Señor nos ha dado, si comprendiéramos el sentido de la fe, si nosotros comprendiéramos cada vez más el sentido de nuestra misma religión, es decir, de nuestra relación con el Señor, si comprendiéramos para qué es la vida y de qué manera nosotros la vivimos y para qué es ese sentido, si comprendiéramos, y es lo que siempre debemos pedirle al Señor, que nos pueda ayudar en esa comprensión, que nos vaya enseñando la verdadera esencia y la realidad de las cosas, del orden de las cosas en el mundo y de todo su reino, que es lo que Él necesita y quiere de nosotros. Si comprendiéramos cada vez más en nuestros actos, nuestra fe, si la fuéramos haciendo verdadera y real. Y eso es lo que tenemos que hacer, no vivir de apariencias, no hacer que incluso nosotros podamos perder el tiempo haciendo de los medios un fin y no llegando al fin de todo. Y debemos atender muy grandemente a ello. Para eso siempre procuremos en nuestra vida que cualquier cosa que nosotros podamos realizar en Dios sea precisamente por eso, porque la realizamos por Dios y en Dios. En Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y de esto es mucho más profundo que decir yo estoy con Dios, a decir yo estoy en Dios. Porque es el sentido de la relación que Dios quiere con nosotros, unirnos a Él. Y eso es lo que indica también la religión, relación, que nosotros nos relacionemos con Dios. Por eso todo lo que nosotros podamos realizar y hacer es con un solo propósito, y es tener el fin, obtener el fin. Todo es un medio para obtener el fin. Y el fin nuestro, el fin de nuestras vidas es Dios. Por eso asegurarnos de que todo lo que hagamos sea con el objeto de tenerlo a Dios, de estar con Dios, de vivirlo a Él, de obtener más de Él, que todo sea Dios en nuestras vidas, que Cristo pueda ser el Rey de nuestro ser y nosotros ser de Cristo. Por eso que nuestro centro de gravedad siempre sea Cristo, que Él sea y que nosotros ante cualquier cosa que hagamos sea por Dios, por obtenerlo a Él, por tenerlo más de nuestro lado. Y con eso utilizaremos todo como es debido. Todo es un medio para poder llegar al fin. La iglesia misma, nuestra iglesia, es un medio para llegar al fin, que es Dios. Y la iglesia nos da muchos medios que el Señor le ha encargado para nosotros, para que nosotros obtengamos el fin que es Dios y nos quedemos con Él, con Dios. Y eso es lo que está intentando enseñarles el Señor a estos que le pusieron una traba por una de esas exigencias que a veces se quedaron ellos como algo importante, y que de tal manera como que observaban, pero ya habían casi que transgredido el valor y la esencia de esas instituciones que Dios les había dado. Recordamos cuáles son esas instituciones que el Señor les dio al pueblo y que ellos conservaban grandemente, pero que a veces lo volvían tan intransigente que esa ley los mataba porque no les permitía absolutamente nada más. Esta es una, el sábado. El sábado era el día del descanso, así se llama, el sábado,
descanso. Es el día en que, según el relato de la creación, es el día último en el que el Señor, al ver toda la creación, descansó. Y por eso se lo lega a los hijos de Dios para decirles, también este día ustedes utilícenlo para hacer esto, el mismo descanso del Señor. Pero el día del descanso era ¿con qué objetivo? Para que ellos pudiesen tener un tiempo en el cual no hicieran absolutamente nada distinto, nada diferente, más que obtener a Dios y estar con Dios más profundamente en ese día. Y por eso se abstenían de trabajos, para poder entonces dedicarle ese día al Señor, estar con Él. También lo utilizaban para vivirlo en la unidad de la familia, y por eso quedarse con la familia, para en la misma familia vivir el día del Señor, vivirlo con Dios. Y un día que había que dedicarlo también a lo que Dios era, y es incluso lo que les está recordando hoy: misericordia quiero, yo no quiero sacrificios. Si ustedes comprendieran estas palabras, era para dedicarlo a la misericordia, es decir, si se podía realizar un bien, algo bueno, por alguien que lo necesitaba, entonces hacer el bien, sabiendo que es esto. Por eso les coloca este ejemplo. Ustedes se acuerdan cuando David y sus compañeros tenían hambre, ese mismo día se metieron al templo, vieron los panes y se los comieron. Es esta misericordia en el cual hay un bien que hay que realizar, y no hay que escatimar porque uno diga no se puede hacer. Y eso es lo que les está diciendo. O los mismos sacerdotes, dice, los sacerdotes en el templo ofician y hacen mucha labor y trabajan, y entonces están como en el trabajo de Dios, y no por eso cometen pecado, le dice el Señor, porque ellos están haciendo este bien que es oficiar para el Señor, estar con el Señor, estar con Dios. Y por eso es la labor del sacerdote el sábado, y no están violando la ley del sábado. Les estaba recordando que lo fundamental en el sábado era obtener a Dios. Para nosotros también ha pasado en esta misma meditación de Cristo, al obtener en este día primero, que nosotros llamamos el día de la resurrección, el día del Señor, el Dominus, que pasa a ser para nosotros Dominus, día del Señor, domingo. Ese es el nombre que le damos a este día, el domingo, el día del Señor, el Dominus, que es el día de la resurrección. Para nosotros entonces es este día que nosotros debemos observar también con el Señor. El domingo, por eso incluso tradicionalmente y en todos los pueblos, es un día de descanso, es un día festivo, es un día de descanso. Nosotros lo celebramos como la solemnidad mayor, el día de la resurrección, y ese día es para consagrárselo al Señor. A veces hemos tergiversado, incluso ya sobrepasando, pero ya sin sentido, el domingo, y muchos incluso optan por decir, no, luego me confieso de que no fui ni siquiera a la celebración del domingo, no fui a misa, y eso ya es algo destructivo para nuestra fe, pensar de esa manera. El domingo es para dedicárselo al Señor, para vivirlo en familia, para hacer obra de caridad, para no trabajar. Ese es el domingo, dedicárselo al Señor. Y de esa misma manera, pero no ser intransigentes tampoco, no ser intransigentes y colocarlo como una ley de fuerza, porque sabemos que si en nuestras necesidades tenemos que trabajar, pues el trabajo es una de esas obras santificadoras de nuestra vida. Y si el trabajo que yo hago siempre lo hago en unión con Dios, ese mismo día le ofrezco mi trabajo porque no tuve más alternativa y me pidieron que trabajara, y de tal manera es algo, se lo ofrezco al Señor, busco la posibilidad. Por eso incluso la iglesia nos brinda que sabemos que el día de los hermanos judíos empezaba por la tarde, cuando empezaba a declinar el día y empezaba la noche. Desde ese momento empezaba el nuevo día, el otro día siguiente. Por eso nosotros siempre las vísperas las celebramos como el día siguiente, y el sábado por la tarde se puede celebrar la misa del domingo, y hay muchos lugares donde se celebra la misa del domingo para que la gente pueda ir en la nochecita a su misa,
y si el día es domingo incluso lo tiene que trabajar, pero ya están empezando a santificar el día. Y el trabajo lo ofrecen como un sacrificio, es un bienestar, porque yo trabajando sostengo mi familia y lo hago en el nombre del Señor también. Y de esta manera es algo maravilloso, no solamente pensar en el dinero, no solamente pensar en que nos vamos de paseo, nos vamos a programar un paseo y entonces no encontramos lugar para ir a misa. Y es todo esto que se cambia. Si ustedes comprendieran la realidad de las cosas, que ustedes tienen que buscar es un fin. El rey Ezequías, en la primera lectura, Ezequías fue un rey bueno, un rey que el Señor quería y amaba mucho, porque se dedicó a las cosas del Señor y le trabajó al Señor. Pero llegó el momento en que ya tenía que partir, y a todos nos llega ese momento de irnos. Y entonces fue muy afortunado, porque ¿a quién se le dice cuando se va a morir? Y que arregle las cositas, que deje todo bien arregladito. El Señor le mandó con el profeta Isaías a decir: ya te vas a morir, arregla todas las cosas para que te vayas bien con el Señor. Y Ezequías se puso triste. Quizás no sabemos, no podemos entrar en la mente del rey para decir por qué, simplemente entendiendo que Dios era su bien máximo, no quería ya irse con él. Pero entonces le pide al Señor como otro placito. Y el Señor, viendo la bondad de Ezequías y todo lo que había ganado, entonces le dice: listo, está muy bien, dentro de 3 días ya va a estar bien, y te voy a dar 15 años más. Todo modo se iba a morir, 15 años más. ¿Cuál era el fin? Pedirle más vida solamente por pedírsela, por seguir pasando rico, por seguir gobernando, por seguir... No, Ezequías tenía un corazón bueno, un hombre bueno, y se distinguió. Incluso entra dentro de lo que San Mateo nos da como la genealogía de Jesús. Allí entra él y está su nombre bien inscrito dentro de la genealogía de Jesús. ¿Y qué podemos nosotros decir de este hombre? ¿Cuál era su meta? ¿Pedir más vida para qué? A veces nosotros en medio de la enfermedad, en medio de saber que nos vamos a morir, lloramos, lamentamos y hacemos pidiéndole a Dios más vida, pero pensemos cuál es el fin de pedirle más vida al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo las mismas cosas que no pudimos realizar? Y muchos piden este plazo. El Señor a veces concede esto y nos da segundas oportunidades, pero esas segundas oportunidades que da el Señor después de vernos en la última de nuestra vida, tenemos que cuidar muy bien, porque a partir de allá se hace todo este camino, ahora sí, comprender mejor la vida y hacerla mejor. Y el Señor me está dando una oportunidad, pero esto es para dedicárselo al Señor. Esto es para entregárselo al Señor. Son días extras que me dio el Señor, y ahora todos estos días hay que entregárselos en el servicio y en la entrega a Dios. Si no, me puede ir peor. Pedir más vida, ¿para qué? Nuestros padres de la iglesia, uno de ellos nos decía que en realidad Dios no quería la muerte, y Dios no quiere la muerte de nosotros. En ningún momento el plan de la muerte estuvo en la creación, vino por el pecado. Y entonces Dios permite la muerte porque es un bien para nosotros. Dice San Ireneo que el Señor permite la muerte para que no tengamos más pecado en nuestro haber. Vivir más tiempo en esta vida es poder tener más posibilidad, claro, de la gracia y de la bendición, pero también toda la posibilidad del pecado, porque el otro nunca va a estar tranquilo hasta hacernos caer y hacernos caer otra vez, y poder nosotros, y nuestra debilidad siempre nos va a llevar al pecado. Incluso el Señor, tenemos una bella lectura cuando damos el funeral, las exequias, y hay una bella lectura que se dice acerca de la muerte de uno que muere jovencito, muere niño, y dice: se lo llevó el Señor para que no probara la corrupción del pecado. Antes de probarlo, se lo llevó el Señor, se llevó un alma pura, porque quería. Y ese es el fin. No es el fin de nuestras vidas, no es este mundo. El fin de nuestras vidas es Dios. Estar en este mundo con Dios y anhelarlo llegar
a Él. Por eso quien va entendiendo el reino de Dios dentro de su haber, va entendiendo que esto es una caducidad y esta vida la vamos viviendo en el tiempo que Dios me dé, pero hay un anhelo grande de también, como decía San Pablo, yo ya quiero ir con Él, yo ya quiero irme con Él. Y esto es el medio que nos da la vida para llegar al fin que es Dios. Por eso el Señor nos dice, si ustedes entendieran bien las palabras de todo lo que el Señor nos da, son medios pero para llegar al fin. La iglesia, los dones, los sacramentos, son medios para llegar al fin, para quedarnos siempre con Dios, para vivirlo con Dios. Por eso no pensemos en nuestra vida y en nuestra religiosidad de una devoción sin sentido y sin entendimiento. Ni siquiera pensemos en nuestra religiosidad y en hacer cosas como si fueran mágicas para obtener de Dios grandes cosas. Por eso el que le pide a Dios cosas de este mundo, quizás nunca las va a obtener, porque Dios no da cosas así. Dios quiere que nosotros pidamos primero al Dios de las cosas en nuestras vidas, al Dios que es el dueño de todo, y luego ese Dios que es el Dios de las cosas me lo dará todo lo que yo necesite como providencia para seguir viviendo según el tiempo que Él quiera y me dé. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, porque el Padre que ustedes tienen en el cielo, nos dice Jesús, sabe muy bien cuáles son sus necesidades. Ustedes no deben preocuparse por eso. Preocúpense más bien por obtener el reino de Dios y su justicia en sus vidas. Y por eso es esto, lo que el Señor nos enseña siempre es esto, que no hagamos leyes injustas, intransigentes, que siempre el Señor permite que nosotros veamos con misericordia y entonces aplique en todo lo de su vida, aplique esto. El Señor quiere misericordia antes que sacrificios, en su vida, con los demás, con el mundo, con la creación, con la vida de todos. Primero la misericordia, antes que sacrificar. Yo quiero la misericordia de Dios. Yo no quiero el sacrificio de Dios. Eso es lo que yo quiero, su misericordia. No que me sacrifique, ¿verdad? Yo quiero la misericordia de Dios. Es lo que pidámosle grandemente al Señor. Quedémonos con esa palabrita, esa frase de nuestro corazón hoy. Si comprendieran el significado de las palabras, misericordia quiero, no sacrificios. Sigámosle dando vueltas y rumiando en el transcurso de nuestro día. Porque Dios es amor.
Oren para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar el memorial inmenso del amor de tu Hijo, te suplicamos que el fruto de su acción salvadora contribuya por el ministerio de tu Iglesia a la salvación del mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por el diácono Perfecto Ávila, por el padre Pedro Pablo Cano.
Y acuérdate también de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Hoy te suplicamos también, Señor, por la salud de Gerardo Tavera López. Te pedimos por la salud del padre Jaime Garavito, de Joan Cori, de Juan Alberto Muñoz, de Alicia y Alejandro Herrera. Por todos los enfermos, Señor, te rogamos, bendice, Señor, sana, restaura, libera a todos estos hijos que necesitan también de ti, que te claman el alivio por sus dolores, por sus enfermedades. En tu voluntad, Señor, te pedimos que los ayudes según también tú sabes que es el bien para ellos. Te rogamos, Señor, por bendiciones para Diana Rivera, para Daisy Rivera y Guillermo Rivera. Y a todos nosotros también queremos rogarte, como hoy nos lo enseñas, tu misericordia. Nosotros queremos tu misericordia para esta humanidad, para todas las familias. Te pedimos tu misericordia, Señor. Y así con María, la Virgen, la Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Le deseamos también de esta misma paz a todo el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Unámonos
a nuestros hermanos y los que así comulgan espiritualmente con esta oración. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo por sobre todas las cosas. Deseo fervientemente poder recibirte, poder comulgarte, tenerte sacramentalmente en mí, pero no lo puedo hacer ahora. Por eso te pido, ven espiritualmente a mi ser y lléname de ti, quédate en mí y abraza todo mi ser. Permite, Señor, que así, con esa misma gracia de tu amor, yo no quiera, y si quiero, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos.
Dios nuestro, que por este admirable sacramento fortaleces y consuelas a la Iglesia, concede a tu pueblo unirse más a Cristo, para que a través de las tareas temporales vaya construyendo en libertad tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciba esta bendición. Y pueden inclinar su cabeza para así recibirla. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios y Padre nuestro, haz que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón, pues si lo defiendes cuando peca, con mayor razón lo proteges cuando sinceramente se entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.